es un poco largo. Vamos a empezar solamente a grosso modo tocando lo que es un poco de embriología renal. Algunas cosas les voy a preguntar, porque ustedes ya saben, ya han hecho, tienen base de eso. Entonces, un poco solamente para comentar en cuanto está bien la luz, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es embriología renal, hay que saber que el riñón viene aparte de 3 capas embriológicas, 3 capas que son importantes. Lo que es el mesonefro, la parte del medio, el pronefros y el metanefros. De esta, la más importante es el metanefros, porque es la mayor o la capa que tiene más importancia para formar la cantidad de glomérulos que vamos a tener en el riñón. A partir de la 5ª semana ya se empieza a formar orina en el riñón. Es importante porque el feto desde la 5ª semana ya empieza a orinar. Y nosotros sabemos que en la etapa de gestación el feto va a estar rodeado de líquido amniótico. Entonces deglute el líquido amniótico y elimina a partir de la 5ª semana de gestación. Algo que también es importante es que a partir de las 18 semanas ya aumenta el número de glomérulos, el número de nefronas, y llegando a la etapa término llega con su millón de nefronas que va a llegar a la etapa término, o sea, con su número total de nefronas al final de la gestación. ¿Qué más indicados? ¿Por qué es importante el número de glomérulos? Por ejemplo, tenemos que abocarlo toda la clínica, no solamente memorizarlo, y eso les he dicho a los chicos de la práctica. ¿Por qué es importante el número de nefronas? Porque nosotros, si tenemos un paciente, o un recién nacido, que tenemos hipertensión o bajo peso al nacer, que no ha completado el número de nefronas, entonces va a tener susceptibilidad a tener glomerulopatías probablemente en la edad adulta. Una glomerulopatía bien frecuente, pregunta de examen del doctor, el nieto al menos, es un neonato con 7 mesino, bajo peso al nacer, frecuente en la glomerulopatía focal y segmentaria. La focal y segmentaria de etiología secundaria es bien frecuente para bajo peso al nacer. Entonces es importante saber que al término recién de mi gestación, 38, 39, 40 hasta las 42 semanas, va a tener el número total de glomérulos, ¿no? Si va a ser un 7 mesino, probablemente no, y tiene más predisposición a tener ciertas glomerulopatías. Algo que también es importante es ver que los riñones normalmente no se encuentran en la región lumbar. Normalmente los riñones se encuentran en la región pélvica, eso ustedes lo saben, y más o menos a la 8ª semana es donde el riñón se queda en la región lumbar. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría, anatómicamente a la consulta, vienen bastantes pacientes que tienen riñón en la región pélvica y solamente un riñón ha logrado migrar a la región lumbar. Entonces sí es importante saber dónde está ubicado el riñón, o también a veces tienden a fusionarse y generar el famoso riñón en nervadura, que es solamente una alteración anatómica a nivel en estos pacientes, ¿no? ¿Qué más? En esta diapositiva nada más, vamos a tocar el siguiente. En cuanto a lo que es anatomía renal, como sabemos, en el riñón tenemos 2 riñones. Sabemos que la forma es una forma en un frijol, una haba, en habichuela, que le llaman en España. Entonces, pesa aproximadamente 150 gramos, eso es importante, ¿no? Aparte, tiene una medida de 12 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho por 4 centímetros de grosor, ¿no? De grosor. Ahora, lo que es importante es que nosotros, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal, vamos a ver que el tamaño renal tiende a disminuir. Entonces, el tamaño en el riñón en un paciente, por ejemplo, que yo tengo tiempo en diálisis o más o menos 5 años, el riñón tiende a atrofiarse, tiende a disminuir bastante. Lo mismo pasa con un riñón compensador, por ejemplo, en pacientes que son monorrenos. En pacientes que solamente tenemos un riñón, probablemente ese riñón se hipertrofia. Y ya mi riñón, a la medida de mi ecografía, no va a ser 12 centímetros o 120 milímetros. Probablemente me ponga el ecografista 140, exacto, es un riñón compensador. Entonces, de ahí es la importancia también de saber el tamaño renal. Algo que también es importante, bueno, tiene una fascia, que obviamente la sabemos, la mayoría la conoce, la fascia de la Gerota, contiene 1 millón de nefronas y tiene un hilo renal, que es importante, porque ahí tiene lo que es la vasculatura. Bueno, ya sabemos el riñón, sus 12 centímetros por sus 6 centímetros de ancho y 4 centímetros de grosor. Esta foto es interesante porque podemos ver los polos del riñón, el polo superior y el polo inferior, y podemos ver también lo que es la cápsula renal. Es importante la cápsula renal. ¿Por qué es importante la cápsula? ¿Por qué es importante? Primero va a recubrir lo que decía. Al recubrir, ¿qué le da al riñón?
Eso, protección. Entonces, si nosotros nos acordamos, por ejemplo, existen traumas abdominales cerrados, que lo van a hacer en cirugía. Entonces, en los traumas abdominales, el órgano más frecuente, macizo que se tiende a fallar, tiende a ser el hígado, luego el vaso y en tercer lugar el riñón. Entonces, el riñón, al poseer una cápsula, esa cápsula le va a dar una protección al riñón y va a evitar, o si es que se genera un hematoma, un sangrado, va a ayudar a que esa hematoma no sangre o no vaya a la región retroperitoneal ocasionando una peritonitis secundaria por el sangrado. Es importante, eso es importante por ejemplo para los radiólogos intervencionistas que nos toman la biopsia. Muchas veces al ser un órgano bien vascularizado genera una hemorragia secundaria. Entonces tiene una cápsula renal, tiene también una cápsula adiposa. ¿Y por qué es importante la cápsula adiposa? Porque a mayor peso del paciente o en pacientes con sobrepeso tienen más tendencia también a falla renal crónica. Entonces el riñón sí está cubierto de grasa y eso es importantísimo en la clínica indicar. Incluso ahora existe un nuevo síndrome que ha salido secundario a tejido adiposo en pacientes renales. Continúa. Ya. Bueno, ya les había comentado, tiene sus dos polos, el polo superior, el polo inferior, su cara anterior que tiende a ser una cara convexa, la cara posterior una cara plana, sus bordes. Algo que es importante, ya lo habíamos comentado en la anterior clase, las ubicaciones. El riñón derecho no está al mismo nivel del riñón izquierdo. Tenemos que saber que el riñón derecho obviamente está un poco más abajo, más aproximadamente 1.5 centímetros por debajo que el riñón izquierdo. Y también la ubicación aproximadamente se queda a nivel de la T12 a la L3, variando en el riñón izquierdo de T11, ¿no? Pero promedio es ese, ¿no? Eso es importante para la semiología. Habíamos visto en la anterior clase la puñopercusión, ¿no es cierto? La puñopercusión que es importante. Continúa. Ya, en cuanto a lo que es anatomía renal, ya, esta parte es importante. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque está conformado por una corteza, ¿no? El riñón, para nosotros diferenciar qué parte es la parte urológica y la parte renal, es importante en un corte parasapital delimitar cuál es la corteza y cuál es la pelvis renal. Probablemente los urólogos, para que tengan noción en cuanto a la urología, los urólogos delimitan solamente desde la pelvis renal a lo que es el uréter, ¿no? Y nosotros netamente lo que es la corteza renal. Entonces, lo que me interesa es que en la corteza tengo mi mayor cantidad de glomérulos, en otras palabras, mi mayor cantidad de células renales funcionantes. O se podría decir, como en el cerebro, la mayor cantidad de neuronas, lo mismo es sinónimo a la mayor cantidad de corteza, mayor número de glomérulos en el riñón. Entonces, ahí se delimita. A mí, como nefróloga, y a nosotros ahorita en Semio 2, nos interesan los glomérulos. Entonces, netamente nos interesa la corteza renal. Entonces, lo que me interesa es la corteza, también tiene una médula. La médula probablemente va a ser en el inicio de mi pelvis renal. Bueno, tiene las pirámides de Malpighi, que ya la conocen, y las columnas de Gorin, que solamente son ramificaciones profundas de los vasos, sanguíneos, ¿no? Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, la corteza. ¿Cuánto de grosor tiene que tener una corteza normal? Y eso es importante en pacientes con vida y RC, una corteza promedio de 18 a 20 milímetros. Entonces yo mido mi corteza aproximadamente. El radiólogo, cuando me hace la ecografía, me mide desde el borde lateral hasta antes de iniciar mi pirámide. Entonces mide ese y tiene que medir de 18. A mayor corteza, mayor grosor, mayor número de glomérulos. Es un buen riñón. Si yo tengo un riñón, por ejemplo, en mi ecografía me pone 12 milímetros, es un riñón delgado, una corteza delgada. Por ende, mi paciente probablemente tenga muy pocos glomérulos y probablemente ya esté haciendo una falla renal crónica. Entonces eso es importante. Bueno, la médula y el inicio, como les comentaba, de la pelvis renal, ¿no? Es importante el inicio de la pelvis renal y que posteriormente se va a llamar uréter en su salida. Bien, en cuanto a lo que es la vasculatura. La vasculatura es sencilla, solamente para comentarles, ustedes se recuerdan. Rama de la arteria renal, ¿de quién es? ¿De quién es la rama de la arteria renal? ¿De quién? ¿De quién? De la aorta abdominal. Entonces, la aorta abdominal sale su rama, que es la arteria renal. ¿Es importante? Sí, porque esto es un órgano bien vascularizado. Recibe aproximadamente 20 a 25% del gasto cardíaco. Eso es importantísimo. O sea, es un órgano bien vascularizado.
Entonces, por eso es que también es importante que cuando sangra este riñón, va a sangrar bastante, puede tener también si hay alteraciones como la vasculitis, etcétera, vamos a ver que es bien progresiva. Entonces, la arteria renal es rama de mi aorta. Y esta arteria renal se va a dividir sencillamente en arterias interlobales, que van a ser las que van a ramificarse, y posteriormente las interlobulares, ¿no? Las interlobulares, las arcuatas y las segmentarias. ¿Qué es lo que me importa acá? Es que aparte de las segmentarias y del capilar glomerular se me forma la arteriola aferente. La arteriola aferente va a ser, vamos a ver en otra foto, va a ser mi principio de lo que se llama el glomérulo, ¿no? Esta arteriola aferente pasa el glomérulo renal y sale como una arteriola eferente, posteriormente la arteriola eferente como una vasa rápida y luego el sistema venoso. A ver, una siguiente. Ya, lo que comentaba, la arteria renal, vienen las arterias segmentarias, las arterias arcuatas y las interlobulares, ¿no? Y luego posteriormente las arteriolas aferentes, la arteriola eferente y la vasa recta. Una vez que se forma la vasa recta, probablemente en la periferia, entonces se forma lo mismo, lo contrario, las venas interlobulares, las arcuatas y las lobulares y la vena renal. ¿En dónde desemboca la vena renal? En la vena renal. Acá esta foto me gusta porque podemos ver, por ejemplo, acá el glomérulo y podemos ver, ¿no? Cómo está vascularizado el túbulo renal. Eso es importante cuando vamos a ver cómo es el intercambio, cómo es el paso de ciertos de iones y de metabolitos a nivel de lo que es el túbulo contornado proximal, distal, etc. Pero es bien ramificado, ¿no? Y como lo comentaba Javier, justamente hablábamos de eso. La arteriola aferente y la arteriola eferente es un tipo de fístula fisiológica, si nos damos cuenta. Entonces es un tipo de fístula, ¿no? ¿Cómo puede unirse una arteriola aferente y una arteriola eferente que solamente va a ocurrir a nivel del glomérulo? Entonces es muy interesante desde ese punto de vista. Vamos. Ya. Algo que también es importante recalcar es que la vena renal derecha tiende a ser más corta por el tipo de anatomía y la vena renal izquierda tiende a ser más larga, de 6 a 10 centímetros. Por ejemplo, los que van a hacer cardiovascular o van a hacer cirugía, cuando nosotros entramos a trasplante renal, nosotros que entramos bastante a las nefrectomías o a los donantes cadavéricos, es importante porque a nivel de lo que es el riñón izquierdo puedes hacer resección en cualquier lado, ¿no? No hay un buen penacho de vena. En cambio, en la vena renal derecha, al ser más corta, hay que ser muy meticuloso para dejar ese hilio, porque luego vas a hacer anastomosis con los vasos del paciente. Entonces, sí es importante en la anatomía eso, puede generar incluso resistencia de flujo al momento de hacer una anastomosis. Ya, la inervación, para terminar con la parte de anatomía. La inervación, tenemos diferentes tipos de inervación, la que más me interesa, la inervación simpática. ¿Qué va a ser la inervación simpática? Más que todo va a ser vasoconstricción y secreción de renina, por lo tanto va a aumentar lo que es la vasoconstricción y el sistema renina o el sistema RAS que ya lo conocemos. La parasimpática, que viene del tronco vasovagal, y lo que va a provocar es una vasodilatación de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. También tiene un plexo renal, que es importante el plexo renal, que van a salir a nivel de la columna lumbar, y plexo renal lo único que le va a dar mayor sensibilidad a la parte del uréter, y nada más, ahí se acaba con esa inervación. Ya, la parte de histología. Vamos a empezar con esta parte, que creo que es la parte más importante. Vamos a empezar. Entonces, la histología, algo que es importante es la nefrona. La nefrona está bien llamada la unidad funcional del riñón, eso ya sabemos todos en colegio. Tiene 3 porciones importantes, ¿no? Está formado por un glomérulo, su túbulo y el intersticio. En la estructura glomerular, algo que es importante, y eso se les tiene que quedar, porque eso va a ser importante para glomerulopatías, para lupus y vasculitis. En lo que es la histología, el glomérulo tiene 3 porciones importantes. 1 va a ser el capilar glomerular, 2 va a ser mi membrana basal glomerular, y 3 va a ser mi podocito o mi epitelio. Vamos. Sigue. En cuanto a lo que es el glomérulo, vamos a empezar. Bueno, es un corte, ¿no? Un corte de un glomérulo. Tenemos la arteriola aferente, la arteriola eferente, lo que comentábamos, es un tipo de fístula fisiológica, ¿no? La arteriola eferente, y acá tengo mis células porosas
depositarias, que si ven ahí son como unos dedos, ¿no? Que se agarran a nivel de lo que son las paredes, ¿no? Eso es importante, porque eso va a ser la barrera de filtración, va a evitar la salida de ciertas proteínas y va a repeler la salida de otras sustancias, etc. Ya lo vamos a comentar más adelante, pero ahí es la importancia. Entonces, nada más. Bueno, esto es un corte, por ejemplo, esto es una tinción de metoxilina y eosina, podemos ver aquí el glomérulo. Aquí, por ejemplo, este es una microscopía electrónica. En una microscopía electrónica podemos ver, por ejemplo, acá la unión de los pericelos, cómo se agarran de lo que es el vaso sanguíneo. Tiene que ser bien agarrado para evitar la salida de ciertas proteínas. Lo vamos a comentar a ver. Uno más. Ya, antes, uno anterior. Entonces, por ejemplo, no sigue, porque si no lo vamos a ver. Ya. Ya. Entonces, en la barrera de filtración, como había comentado, tenemos el endotelio, tenemos la membrana basal y lo que es el podocyto. Por ejemplo, acá lo podemos ver. El endotelio, ¿qué tipo de endotelio va a tener mi riñón? ¿Qué tipo de endotelio conoces? A ver, vamos a ir en este lado. ¿Qué tipo de endotelios conoces? En histología, ¿qué endotelios has tocado? ¿Qué has visto? En el caso del riñón, creo que es un epitelio preestratificado cilíndrico similar. No, endotelio. ¿Qué tipos de endotelios conoces? A ver, el de lentes. ¿Qué tipo de endotelio? ¿No han hecho histología? A ver, la de rojo y al fondo. ¿Qué tipo de endotelios conoces? No del riñón netamente, ¿qué tipo de endotelios? Ya, uno es continuo, otro Fenestrado. eso, fenestrado, es sinusoidal, estoy como de acuerdo. Entonces, en el riñón tenemos un endotelio de tipo fenestrado, o sea, tiene poros, eso es importante. Por ejemplo, en este es un corte con una microscopía electrónica, por eso viene la tinción así como lápiz. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, en el corte, el endotelio tiene poros, tiene fenestraciones. Nunca van a ser todas las fenestraciones del mismo tamaño. Vamos a ver que, por ejemplo, más o menos oscila entre 70 a 100 nanómetros sus poros. Entonces, siempre van a ser algunas quizá más continuas, algunas más distantes. Entonces, mi primera barrera de filtración, en otras palabras, va a ser mi endotelio. Uno, por el tamaño. La albúmina, ¿qué tamaño pesa? ¿Qué tamaño pesa? Tú, el del fondo. La albúmina, ¿qué peso tiene? ¿Qué peso molecular tiene? ¿Quién sabe? ¿Peso molecular de la albúmina? 300. Peso molecular, el de gorrito. Cualquiera de los dos. El peso molecular de la albúmina es una proteína grande, el peso molecular mayor. Entonces, esta pesa 60 kilodaltons. Entonces, se va a repeler. Una de mis barreras tiene que ser por tamaño. Va a repeler el tamaño de la salida de esta proteína, mi barrera de bicapilar fenestrada. Uno va a ser por eso. Otro, ¿por qué? Porque tiene cargas negativas. Usualmente, el endotelio tiene proteínas, especialmente la podocalixina, y esta va a repeler la salida de estas proteínas. Entonces, mi primera barrera va a ser mi endotelio fenestrado. Segundo, mi membrana basal glomerular, que lo vamos a ver en una foto del siguiente. La membrana basal tiene sus partes, que ahorita lo vamos a comentar, y también la membrana basal tiene bastante cantidad de proteínas, especialmente una proteína que es abundante y da varios síndromes, como el síndrome de Alport. Especialmente tiene el colágeno tipo 4. Hay mutaciones en el colágeno tipo 4 y hay síndromes bien famosos de esto. Entonces es la membrana basal mi segunda barrera. ¿Por qué va a repeler? Por mi carga negativa, ¿no? La albúmina carga negativa se repele. Y mi tercera barrera va a ser mi podocito con mis pericelos y sus fenestraciones. Entonces, al momento de sus pericelos, el podocito va a generar también la represión, va a evitar la salida de mi proteína por el tamaño del peso molecular. Y además tiene ciertas proteínas que lo vamos a comentar ahora. Aquí, por ejemplo, entonces aquí lo vemos más grande. Este es su podocito con sus fenestraciones o sus dientes, que son también llamados pericelos. Aquí tengo, por ejemplo, mi membrana basal y mi endotelio capilar, que es un endotelio fenestrado. Similar al anterior, vamos a
a ver otra. Lo mismo, acá por ejemplo tengo mi podocito que va a evitar la salida. Ya son cortes mucho más microscópicos, ¿no? Más microscópicos, ¿no? Porque esta es microscopía electrónica. Entonces mis pedicelos, que voy a evitar por el tamaño, pero hay hendiduras, que lo vamos a comentar más adelante, y membrana basal que tiene un grosor interesante y tiene sus porciones. Es muy muy interesante. Y acá mi endotelio que va a tener sus fenestraciones y mi luz capilar, obviamente, donde va a fluir la sangre y van a tratar de pasar ciertas proteínas y ciertas sustancias. Vale. El capilar glomerular, como lo habíamos comentado, entonces mi endotelio glomerular va a ser un endotelio de tipo sinusoidal, con fenestraciones. Acá tiene poros. Estos poros, lo puse acá arriba, de 70 a 100, van a hacer sus medidas y de esa manera van a repeler la salida de ciertas proteínas. Va a ser uno de sus modalidades, pero también tienen cierto tipo de proteínas. Entonces ahí están sus poros, por ejemplo, en microscopía también. La membrana basal. La membrana basal tiene tres porciones importantes. Tiene tres importantes. Uno, que se denomina la lámina rara interna. La lámina rara, creo que más adelante. Una más adelante. Entonces, la membrana basal tiene tres porciones. Uno, que es mi lámina rara interna, mi membrana densa y mi lámina rara externa. Anterior. Entonces, acá tiene sus tres porciones, mi lámina rara externa, mi membrana densa y mi lámina rara interna. ¿Qué tiene este? Tiene proteoglicanos, tiene colágeno tipo 4, que es lo que más abunda en esta, y también tiene podocalicina, paransulfato y glucosaminoglucanos. Entonces, de esa manera va a repeler también la salida de ciertas proteínas. ¿Sí? Ahí está, la lámina rara externa, lo pone la lámina rara externa, la membrana densa y la lámina rara interna. De esa manera va a repeler y tiene sus tres porciones que son importantes. Por ejemplo, existe una enfermedad que se llama de depósitos densos. La enfermedad de depósitos densos es una glomerulopatía, una membrano proliferativa. Entonces esta va a desencadenar depósitos y va a provocar en el paciente proteinuria y también hematuria. Es característica de esta. Es la enfermedad del podocito. Vamos con el podocito. El podocito es la célula más importante del riñón, porque básicamente esta va a ser de los otros dos la más importante porque va a evitar la salida de las proteínas. El podocito es importante porque va a tener, primero antes de comentar, tiene sus tres porciones. Sus tres porciones. Ya. Entonces tiene sus tres porciones. Uno, primero, el podocito es incapaz de replicarse. Eso es importante. No puede replicarse el podocito. Bueno, fue descrito en 1929 y lo que nos importa es que tiene tres porciones. Tiene zonas donde está localizada el podocito, que son zonas ya sea parietales o zonas viscerales. Las zonas parietales son zonas donde están cerca de la cápsula de Bowman. En cambio, las zonas viscerales están cerca donde está la hendidura glomerular. Es la que más interesa los podocitos de tipo visceral porque va a ser básicamente en donde va a realizar lo que es la infiltración glomerular. Ahora, tiene su porción, tiene un cuerpo, tiene un cuerpo que es importante. El cuerpo del podocito, que es el cuerpo que tiene el núcleo, tiene otra porción que son los microtúbulos, que son donde van a salir sus columnas del podocito, y la tercera que van a ser sus procesos pedicelares, que son sus fenestraciones, ¿no? De ahí es la importancia de esto. Algo que también es importante es que tiene una zona que se llama el slip diafragma, que lo vamos a comentar ahora, donde tiene ciertas proteínas. Ahí justamente la proteína que más esté en más cantidades va a ser la nefrina y la podocina, ¿no? Entonces tiene sus procesos pedicelares, ya lo había comentado, tiene sus ganchos que le podríamos llamar, que son sus procesos pedicelares, y en corte, ya sea más de microscopía electrónica, va a tener hendiduras que va a evitar la salida de ciertas proteínas. Lo mismo, ahí podemos ver, por ejemplo, diferentes podocitos con sus uniones a nivel de lo que es el endotelio capilar. Ya, ahora, por ejemplo, en esta parte, que solamente es un pedicelo, podremos ver, por ejemplo, solamente una hendidura, ¿no?
Esta porción del podocito tiene tres porciones importantes: su zona de anclaje, su zona donde se va a unir a lo que es el endotelio capilar, su zona de diafragma y su zona apical, ¿no? Tienes hasta tres porciones importantes, ¿no? El podocito. Ahora, hablando de ciertas proteínas, dentro de podocito y podocito hay ciertas proteínas que son importantes. De ahí existen cierto tipo de mutaciones. Por ejemplo, vamos a ver que entre podocito y podocito la proteína que más abunda es la nefrina. Existen cierto tipo de mutaciones, por ejemplo en las glomerulopatías focales segmentarias, donde abunda la mutación en la nefrina. También existe otro tipo de proteínas como la p-caderina y la podocina, pero la que más nos interesa es la nefrina, porque esta tiende a ser casi como que la barrera más importante de infiltración a nivel de lo que es este glomérulo, ¿no? Tiende a ser la más frecuente, es la más importante, la que tiene mayor grosor y evita de esa manera lo que es la salida de ciertas proteínas. También contiene entre podocito y podocito, tiene la actinina, que es importante para evitar lo que es la salida o el metabolismo de ellas, para evitar la salida de ciertas proteínas. También tenemos otra proteína que es importante, que es el NEF1, que va a estar en la zona de anclaje del podocito, que también evita la salida de las proteínas. Básicamente es esa su función, ¿no?, de todas estas proteínas: evitar la salida y repeler la salida de ciertas proteínas, especialmente la albúmina, pero sabemos que no es la única proteína que abunda en el cuerpo. Tenemos globulinas de diferente tamaño glomerular, ¿no? Entonces es una de ellas la más importante. Sí. El diafragma tiene también la podocina, que también es importante, pero tiene en menor proporción la podocina comparando a la nefrina, que tiene mayor cantidad. La p-caderina, que tiene sus zonas de anclaje, también tiene una zona de anclaje con 5 dominios también. Que son importantes, sí, pero más que todo para las mutaciones de tipo más que todo genético. También hay receptores que van a inhibir lo que es la salida de ciertas proteínas. Dentro de los receptores más importantes, por ejemplo, tenemos el receptor que es la integrina, y también tenemos los distroglucanos, que también van a evitar, van a recoger, van a reconocer si hay salida o no de proteínas. Vamos a ver, sí. Ya, ahora, ¿qué más? Ya, el glicocálex, que ya habíamos comentado dentro de estas. En la mía, acá para comentarles, el endotelio, como les había comentado, tiene, aparte de la podocalicina, tiene el glicocálex, que es importante, cómo va a repeler la cantidad de proteínas. Y en la membrana basal glomerular, que les había comentado, que tiene colágeno tipo 4 y también tiene glicosaminoamericano, sulfato, y de esa manera va a evitar la salida de ciertas proteínas. Y el podocito, ¿qué más? Y la hendidura glomerular, que ya hemos visto. El citoesqueleto. El citoesqueleto es la porción donde se ancla la mayor cantidad de todo lo que son los capilares glomerulares y lo que va a ser el podocito. Esta va a tener bastante cantidad de lo que es una actinina y va a evitar lo que es que se encuentren flotando, ¿no? Va a ser básicamente donde se queden anclados lo que son los capilares glomerulares, ¿no? ¿Algo más de esta? No, nada más. Ya. Y para comenzar con la otra parte, el túbulo renal. En el túbulo renal es importante saber las porciones del túbulo renal. En el túbulo renal tenemos diferentes porciones. ¿Cuántas partes? ¿Qué túbulos conocen? A ver. ¿Qué partes? ¿Qué porciones tienes? ¿Cuántos? ¿Qué túbulos existe? ¿Qué partes del túbulo contornado conocen? A ver, tú, a ver. Ya. Entonces, en el túbulo tenemos varias partes, especialmente tienen sus porciones, ¿no? El túbulo contornado proximal, por ejemplo, tiene sus tres porciones que son importantes: la G1, la G2 y la G3. Ahí, por ejemplo, actúan ciertos medicamentos como los SGLT2, que lo van a conocer más adelante. Ahora, lo que es importante en esto, en los túbulos colectores, proximales, etcétera, que los túbulos van a estar en diferente posición, ¿no? Van a tener diferentes, nunca está separado uno de otro, como vemos en las imágenes, sino van a estar anclados uno con otro en diferentes zonas.
Y algo que es importante es que el túbulo colector va a desembocar a nivel de lo que es la pelvis o el cálicis mayor. Y de esta manera, si se van a unir varios túbulos colectores y en sus cálices mayores, van a formar con el futuro lo que es el uretra. Entonces eso es importante, tiene sus fenestraciones, por ejemplo podemos ver aquí el glomérulo y el túbulo contorneado proximal, porque no lo vemos como en las fotos, ¿no? Todo detallado, todo ancho, ¿no? Van a existir, uno está detrás, el otro. Cuando lo vemos en biopsia es interesante, porque se ven varios túbulos en varios cortes. Entonces en el glomérulo, el túbulo proximal, incluso si ven en la foto no se delimita dónde está el asa de Henle. Está muy acá, por ejemplo, bien largo, ¿no? Su túbulo contorneado proximal, su asa de Henle, su túbulo contorneado distal y su túbulo colector. Y así sucesivamente. Entonces se entrelazan la mayor cantidad de los túbulos proximales. Los túbulos son la última parte que se forma a nivel de lo que es en la parte embriológica del riñón. Si bien el riñón ya empieza a orinar dentro de las primeras semanas del feto, pero son la última parte en desarrollar. Por eso es que las nefronas completamente se desarrollan en el embarazo a término. Ya. ¿Qué más es importante de esto? Vamos, cambia. Ya. Algo de fisiología. De esto. Ahí. Vamos a preguntar algunas cosas de generalidades, que es importante. Ya, entonces, ya de lo que es esto. A ver, vamos, con el delegado. Vamos, dime una de las funciones del riñón. ¿Cuál? ¿Qué? Produciendo. Ya, que sería más que todo volumen, ¿no? Tú. Excreción de desechos como creatinina o urea. Ya. Tú. Equilibrio hidroelectrolítico, por eso. Ya. Otro. Vamos. El de gorrito. Excreción de fósforo. Excreción de fósforo, sí se encarga, pero una de las funciones principales no es esa, ¿no? ¿Qué hormonas produce? ¿Qué otras hormonas produce? Ya, renina es como otra función. ¿Ya qué más? Se encarga de lo que es el metabolismo también de la vitamina D, eso es importante. Entonces el riñón netamente no es solamente un órgano depurador y excretor, sino también es un órgano netamente formador también de ciertas hormonas. Una de ellas es, por ejemplo, la eritropoyetina, que se forma a nivel de las células periculares. Eso es importante, porque en los pacientes con insuficiencia renal lo vamos a ver con una anemia crónica. Otra de las funciones importantes es formar vitamina D, se va a encargar del trastorno mineral óseo. Entonces, si no va a provocar en el paciente una osteodistrofia renal con largo tiempo. Otra cosa importante, secreta la renina. ¿Para qué secreta la renina? ¿Qué hace la renina? ¿Cuál es la función de la renina? Inicia el ciclo del sistema RAS. Eso es lo que inicia, ¿no es cierto? Inicia el ciclo. ¿En dónde se forma la renina? ¿En dónde? Ya, ¿dónde se forma la renina? ¿Ah? La corteza. Nada, ¿dónde la renina? Fuerte, porque yo soy media sorda. ¿Dónde se forma la renina? Es una glándula. Ya, ¿dónde está el aparato? Buscan a mí, dicen el centro. ¿Dónde está lo que es la renina? ¿Dónde está? En la mácula densa. ¿Dónde está la mácula densa? Todo lo que no saben, ya. Entonces, la renina sí se secreta a nivel de riñón, a nivel de lo que es el inicio, de lo que es el contorneado distal. Ahí está la mácula densa y en la foto lo vamos a ver. No, creo que acá no puse foto. A ver, en una tele. En una tele. ¿Dónde está la horizontal? En anterior, en la parte de entonces, entonces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ya les he comentado, los túbulos van a estar así en desorden y así sucesivamente, otro glomérulo, etc. Pero algo que es importante es que la arteriola pelete, por ejemplo, cuando está acá tu cápsula de Bowman, la arteriola, tu penacho glomerular y el túbulo proximal,
como está ahí, que se viene y se va y se vuelve a regresar túbulo contorneado toasa de Henle, regresa a lo que es el túbulo contorneado distal, y acá se ve lo que es la famosa mácula densa, que está a nivel del túbulo contorneado distal. Después de esa sigue y va a venir el túbulo conector, y va a desembocar a nivel de lo que es la tiroides, y de esa manera forma el uretra. Pero es un penacho, por eso es importante saber cómo está distribuido. Entonces la mácula densa, por eso es que en las fotos nosotros vemos acá nuestra mácula densa. Pero ¿de dónde viene la mácula densa? Es el túbulo contorneado distal, solamente que como tiene esa forma y regresa, porque viene bien en desorden, entonces regresa y va a la que es la arteriola ferentina. Y es interesante su ubicación, ¿por qué? Porque están las células mesangiales cerca de las arteriolas, y si sabemos qué función tiene la renina, es una hormona básicamente secretora y provocadora de vasoconstricción, va a provocar anuria en el paciente cuando el paciente esté chocado o cuando el paciente sienta tenga signos de hipovolemia. Entonces ahí es importantísimo, por eso va cerca de lo que son la arteriola ferente y la arteriola ferente. Ya, continúa. Ya, entonces una de las funciones, ya habíamos comentado, es formadora de hormonas, de eritropoyetina, de vitamina D, de lo que es la renina. Otra, elimina volumen. En cuanto a lo que es el volumen, la anterior vez habíamos comentado algunas cosas en lo que es alteraciones semiológicas de volumen. Tú, el que está ahí, dime, ¿qué cosa es la anuria? Cuando no se puede, cuando no orinas. Pues. Claro, como médico, me tienes que hablar como médico. No hay orina. ¿Qué es anuria? Ah, ya, Ya los menos, has hecho, yo les voy a estar preguntando. Menos, ¿Qué es anuria? menos de 100 ml. Menos de 100 ml, ya. ¿Qué es oliguria? La de rojo, del fondo. ¿Ah? ¿Qué es oliguria? ¿Menos de cuánto? 400. ¿De 400 segura? Es menos de 400. Tú, el que está escribiendo, ¿qué es enuresis? ¿Qué es enuresis? Una incontinencia involuntaria de la orina. Ya, tú, la del fondo, ¿qué es polaquiuria? ¿Están atentos? Porque les veo reírse. ¿Qué es polaquiuria? Tienes que leer, la siguiente te voy a volver a preguntar. Te aumenta en el número de veces, ¿no? ¿Y qué es disuria? A ver, ¿qué es disuria? ¿Qué es disuria? Dolor, netamente solamente dolor al mencionar. Entonces, una de las funciones que tiene el riñón, aparte de su función hormonal, es también formar volumen. De ahí vamos a ver que el paciente puede tener todos estos trastornos, anuria, oliguria, polaquiuria, etc. Entonces, va a eliminar volumen de agua. Otra cosa que es importante es lo que es la eliminación o el trastorno ácido-base. En ella es importante más que todo lo que es el túbulo contorneado proximal. Y siempre acuérdense del túbulo proximal porque es básicamente la mayor parte o la que mejor reabsorbe, casi el 100% va a reabsorber, o el que mayor trabajo realiza es el túbulo proximal. Yo diría que de todo lo que es la parte de los túbulos y asa de Henle, la que más trabaja es mi proximal. Si yo no tengo mi proximal bien funcionante, probablemente voy a tener un síndrome bien famoso que es el síndrome de Fanconi. Entonces, es importante eso, ¿no? Mi trastorno hidroelectrolítico, mi formación de volumen, mi formación de agua, ¿qué más? ¿Algo más? Ya. ¿Pero qué otra función tiene el riñón? ¿Otra función más? Eliminación de toxinas. Ya. Hablando de eliminación de toxinas, lo vamos a comentar en el siguiente, supongo, la que viene. Habíamos dicho que existen dos toxinas importantes que elimina el riñón. Ya lo había comentado con mi práctica, pero vamos a comentar, cuéntame, ¿qué es la creatinina? ¿Sabes? Porque obviamente ya han hecho, ¿no? Bioquímica. ¿Qué es la creatinina? ¿Cuánto es el valor de la creatinina? ¿Alguien sabe? No sabe. Eso que ya ustedes han hecho, no es el programa y no saben los valores. Eso me he dado cuenta hoy día en la práctica, no saben. ¿Qué
Entonces, ¿de dónde viene la creatinina? De eso, del desgaste muscular. Y lo vamos a comentar más en lo que es en función renal y las fórmulas que existen, porque sale la famosa Coro-Prop, la MDR4-6-Citen y la CKD. Pero es importante la eliminación de toxinas en el riñón. Entonces, ¿por qué esas dos toxinas? Porque netamente solo lo elimina el riñón, no lo elimina las heces, por ejemplo. Entonces, netamente es un órgano depurador de esas dos toxinas, de la urea y de la creatinina. ¿Cuál es la que más fácilmente se va a eliminar? Probablemente la urea, por el peso molecular más pequeño que tiene, comparando la creatinina, que tiene un peso molecular término medio alto. Por eso es difícil sacar en pacientes con diabetes. Entonces, básicamente esas son las 4 funciones más importantes, pero tiene otras funciones que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en el túbulo proximal ayuda también a controlar la glucosa y etcétera, pero ya son funciones más pequeñas, más delicadas que podemos ver, pero las que más nos interesan son esas. Entonces, empezando con lo que es la función renal o la fisiología renal, tenemos lo que habíamos comentado: regula el equilibrio electrolítico, regula el volumen, mi parte hormonal, toma vitamina D, regulación de la presión arterial. ¿Es importante la presión arterial? Sí, porque también secreta renina, y la renina va a ayudar a controlar la presión arterial, ¿no? Excreta los productos de desecho que ya habíamos comentado y también regula la osmolaridad renal, que lo vamos a comentar más adelante. Ya, lo que habíamos comentado, el riñón recibe el 20 al 25% del gasto cardíaco, entonces es importante porque tiene bastante flujo sanguíneo, más o menos con una presión arterial media de 80. Eso es importante porque también va a tener diferentes presiones, las presiones hidrostáticas y las presiones colenosmóticas, pues ya lo han visto en fisiología, y de esa manera va a permitir un trabajo continuo para mejorar lo que es el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular, que es lo que más nos interesa. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver, por ejemplo, el riñón, cuánto es su flujo sanguíneo y cuánto va a tener aproximadamente de filtrado glomerular. Es decir, mi flujo sanguíneo renal es directamente proporcional a mi filtrado glomerular. Entonces, a mejor flujo sanguíneo, mejor filtrado glomerular. Por ejemplo, yo tengo un paciente que me entró a la emergencia, está con shock hipovolémico, que tenía un traumatismo, un accidente automovilístico, tiene una hemorragia interna, hay un trauma cerrado, un trauma abdominal cerrado, probablemente está en hipovolemia. Entonces, este paciente se está chocando, tiene una presión arterial media baja, y entra con todos los signos de shock, taquicardia, está desaturando, esa compresión baja, etc., ¿no? Chocado en sí. Entonces, ¿qué va a ser? Directamente proporcional. Como no tiene un buen flujo sanguíneo, el cuerpo que va a generar en mi paciente probablemente no va a llegar a un buen filtrado glomerular, no va a haber un buen flujo sanguíneo a nivel renal, por ende mi paciente va a entrar en anuria. Entonces es importante saber que el flujo es directamente proporcional al filtrado glomerular. Algo más que es importante, hay 2 fuerzas importantes que regulan el riñón. Uno, que es la presión hidrostática. ¿Por qué es hidrostático? Porque tiene flujo de agua, porque sabemos que es básicamente el riñón filtrador de agua. Entonces es importante saber la presión hidrostática y la presión oncótica. ¿Y la presión oncótica a cargo de quién va a estar? A las proteínas, especialmente la albúmina, que viene a ser la que en mayor cantidad tenemos en el cuerpo, ¿no? Un 60-70% estamos hechos de albúmina. Entonces, son las 2 presiones más importantes que tenemos que tener en cuenta, la presión hidrostática y la presión oncótica, que esas van a ayudar a lo que es el filtrado glomerular. Para eso existe una ecuación que lo vamos a ver. Sí. Entonces, mi filtrado glomerular, antes de comenzar con la ecuación, el filtrado glomerular va a ser directamente proporcional a la reabsorción de ciertas sustancias, especialmente a nivel del túbulo contorneado proximal, a la excreción urinaria de ciertas sustancias como mis toxinas y a la secreción de ciertas otras sustancias, que lo vamos a ver adelante, a nivel de lo que es el túbulo proximal. Netamente, la reabsorción y la secreción va a estar a cargo de los túbulos. En cambio, la excreción urinaria va a ser netamente el trabajo del glomérulo. Entonces hay que diferenciar. El glomérulo va a ser el que filtra, el que excreta, el que va a depurar mis toxinas, va a sacar mi toxina, porque ya hemos visto que existe una barrera por mi capilar, mi membrana basal y mi podocito. En cambio, mi reabsorción y mi secreción, que lo voy a comentar ahora, va a ser a cargo de los túbulos renales. Entonces es importante saber y diferenciar las 2 funciones que tiene el riñón. Vamos. Lo que comentaba, existe una presión hidrostática y una presión oncótica.
Entonces, la presión de filtrado o el filtrado glomerular va a ser directamente proporcional a la presión hidrostática del glomérulo, o sea, de la arteriola aferente y eferente, menos la presión hidrostática de la cápsula glomerular y menos la presión oncótica, o sea, de la presión de las proteínas. Eso aproximadamente tiene que tener 10 mililitros de mercurio para que sea un buen filtrado glomerular. Entonces, están netamente ligadas estos dos tipos de presiones. Ahora, en esta parte ya lo que les había comentado, que existe mi arteriola aferente, mi arteriola eferente, mi penacho glomerular, las cuales van a dar mi presión hidrostática, la cápsula de Bowman, que va a dar mi presión hidrostática de mi cápsula, y mis túbulos, mi túbulo proximal, mi asa de Henle y mi túbulo contorneado distal y mi túbulo colector. ¿Qué más en esta? No, nada más creo, le puse ya. Ahora, vamos a comentar esta parte. En mi túbulo proximal yo tengo tres porciones importantes. Tengo la porción G1, la porción G2 y G3. En la porción del túbulo proximal se encarga netamente de reabsorber el 100% de aminoácidos y el 100% de glucosa. Entonces yo, desde ese momento que pasa en el túbulo proximal, no se elimina glucosa en la orina, no va a provocar glucosuria y tampoco va a perder proteínas. Entonces, netamente el 100% de aminoácidos y de glucosa. Ahora, ¿cuánto de bicarbonato aproximadamente? 75% de bicarbonato. Va a ser una parte que tiene que reabsorber ese bicarbonato porque también va a existir a nivel del túbulo colector, etc. Pero en el proximal solamente reabsorbe un 75%. ¿Otros electrolitos reabsorbe? Sí, sodio, potasio, casi un 80% lo reabsorbe en el túbulo proximal. De 75 a 80%. Por ejemplo, los medicamentos que ingerimos, ¿en qué parte se reabsorben? Túbulo proximal. Por ejemplo, la bilirrubina, que también es bastante, no son pigmentos. Entonces los pigmentos también se reabsorben a nivel del túbulo contorneado proximal. De ahí es la importancia del túbulo proximal. Después, mi asa de Henle, tenemos sus tres porciones, la porción descendente, la transversa y la ascendente. ¿Cuál es la que más me interesa? Mi porción ascendente, pero no es menos importante que la descendente. ¿Cuál es la función de la descendente? ¿Alguien sabe? Sí, es permeable al agua. Eso es lo único que es. Es permeable al agua en un 25%, permite el intercambio de agua a nivel de este y es lo único. La transversa no tiene ninguna función y la ascendente sí tiene una función muy importante. Tiene una bomba muy importante que es la sodio, potasio y los cloros. Entonces, en esa, ¿qué va a permitir en la porción ascendente? Mi intercambio de sodio a cambio de agua. Y ahí existe un diurético bien famoso que es un diurético de asa. ¿Alguien sabe? Furosemida. Eso, la furosemida. Entonces, al ser un diurético de asa, porque actúa a nivel del túbulo del asa de Henle en la porción ascendente, entonces actúa a nivel del sodio, potasio, TPS. Entonces, ¿qué es lo único que hace lo que es el túbulo, el asa de Henle en su porción ascendente? Reabsorbe sodio y elimina agua. Entonces, es un intercambiador. Luego, ¿qué tenemos en el túbulo contorneado distal? Tenemos algo que es importante, que ya lo habíamos comentado, que es la mácula densa. ¿Qué tenemos en la mácula densa? El aparato yuxtaglomerular. ¿Y qué secreta el aparato yuxtaglomerular? La renina. Entonces, la renina es vasoconstrictora. La siguiente van a repasar que es el sistema RAS. Les voy a preguntar a cualquiera todo el ciclo del sistema RAS, porque es importante que sepan, estamos en nefrología y han hecho eso, ¿no? Entonces, tienen que repasar, porque para ciertos medicamentos vamos a tocar y si no se van a perder. Entonces, en el túbulo contorneado distal tenemos lo que es la mácula densa y tenemos la secreción de la renina. ¿Qué más? En el túbulo contorneado distal también intercambia un poco de sodio y también potasio, solamente un 5 a 10%. Nada más en el túbulo contorneado distal. Y luego tenemos el túbulo conector. El túbulo conector es importante porque es la secreción de una hormona llamada vasopresina de Janssen o antidiurética. ¿Qué hace la vasopresina? ¿Qué hace la vasopresina? Allá. ¿Qué hace la vasopresina? ¿De qué se encarga la vasopresina? La vasopresina, a ver, ¿de qué se encarga? De la captación de agua. Eso, se encarga de secretar agua o es sensible al agua
y más que todo trabaja gracias a lo que son las acuaporinas. Las van a escuchar las acuaporinas, que son células encargadas de reabsorber agua más que todo, y entonces se secreta a nivel del túbulo colector. ¿Qué más hay en las células en el túbulo colector? Dos células importantes, las células principales y las células intercaladas. ¿Alguien sabe qué función tiene la célula principal y la célula intercalada? ¿Qué función tiene? ¿Qué función tiene, Javier? Intercambiador principal de sodio y potasio y secreción, sobre todo. ¿Cuál, la principal o la intercalada? La principal. Sí. Se encarga de lo que es la reabsorción del sodio y potasio, y la célula intercalada de lo que es la reabsorción del bicarbonato. Entonces, ahí existen estas células, porque van a escuchar principales intercaladas que van a encontrarlas en estómago, pero no es la del estómago, es la del túbulo colector. Entonces, ahí existe esta hormona, existen las células principales, las intercaladas, y también lo que es reabsorber sodio y potasio también en un 5 o 10%. Ya, ¿qué más? Algo más que nos estamos olvidando de los túbulos. También bicarbonato se reabsorbe un poco en el túbulo distal, eso me olvidaba, también de un 5 a 10%, casi en todas las partes se reabsorbe un 5 o 10%, más que todo en el túbulo distal, pero un 75% obviamente es la encargada de reabsorber la mayor cantidad de iones, la mayor cantidad de sodio, potasio, bicarbonato, un 75%, eso le da lo que es la acidemia. Existe, por ejemplo, unos trastornos en los pacientes pediátricos que se llaman las acidosis tubulares, y justamente cuando no se reabsorbe o no se secreta lo que es el bicarbonato adecuadamente, estos niños no crecen, se caracterizan por raquitismo, talla corta. Entonces es una de las características. Hay diferentes tipos de acidosis tubulares, es una parte solo, hay un capítulo solo de acidosis tubular que es un tomo. Entonces existen trastornos, ¿no?, por esto, pero es la que más nos interesa, es el túbulo contornado proximal. Esa es la que más nos interesa porque se reabsorbe la mayor cantidad de proteínas. Y bueno, como en lo que es los diuréticos de asa, en lo que es de la porción del asa ascendente de Henle. ¿Qué más? ¿Algo comentarnos más? A ver, ¿qué parte más? Bien, vamos a continuar más. A ver, ¿cuál es la parte? Ya. También es importante el cloro, ¿ya? En esto es importante el cloro. Por ejemplo, mayor secreción de cloro a nivel de lo que es en la sangre, a nivel mayor concentración de cloro, se va a secretar mayor concentración de adenina a nivel de la mácula densa, y esto va a provocar una mayor vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente y eferente. Ya, los cambios que pasan a nivel de la mácula densa del cloro van a provocar mayor vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente. Algo que también es importante es la regulación de lo que es la vasodilatación y vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente. Ya lo he comentado con un ejemplo. Por ejemplo, un paciente chocado, que es lo que va a tener una vasoconstricción en la arteriola aferente, por lo tanto menor filtración glomerular, y mi paciente entra en anuria. Lo mismo pasa, existe por ejemplo la vasodilatación en la arteriola aferente por ciertos síndromes, y esto ocasiona ya también un aumento de lo que es el flujo sanguíneo del filtrado glomerular en este paciente. Ya. ¿Qué más? ¿Algo más? Esto lo voy a continuar en la siguiente clase, porque ya más o menos lo haremos con pruebas, ¿no? Que me toca pruebas, creo, pruebas de laboratorio. Ya, lo vamos a terminar eso. Algo más, a ver, un recordaris. Tú, el que escribe, ¿cuáles son las 3 partes que habíamos comentado del glomérulo? De glomérulo era el endotelio, la lámina basal y los podocitos. Ya, los podocitos. Eso es importante para la barrera glomerular. Por ejemplo, esos tienen que acordarse sí o sí, y tienen que saber sus partes y la secreción de qué tiene cada compuesto. Por ejemplo, en la que lo van a llevar el siguiente semestre, en las glomerulopatías. Ya, por ejemplo, en las glomerulopatías focal y segmentaria hay mutaciones. Por ejemplo, en la glomerulopatía focal y segmentaria es amplia, existen clasificaciones primaria, secundaria, inmunológica y otras no filiadas. Pero, por ejemplo, en las primarias y en las secundarias hay mutaciones en las primarias al menos, de las nefrinas, de la podocina.
Entonces eso provoca también una glomerulopatía focal segmentaria, la de cambios mínimos, que también provoca una alteración en esta hendidura del podocito, de esta mutación de estas proteínas, y también genera cambios mínimos. Ahí es importante. Por ejemplo, la glomerulopatía membranosa, ¿de qué viene membranosa? De un engrosamiento en la membrana basal. Entonces ya no voy a tener solamente mi lámina rara externa, interna y la densa, sino va a estar engrosada. Entonces le voy a preguntar al doctor cuáles son las características en la membranosa de un engrosamiento, y se llaman los famosos spikes. Entonces vienen los nombres histológicos de las glomerulopatías gracias a la parte histológica del glomérulo. Entonces tengo que saber mis 3 porciones de mi hendidura glomerular, sí o sí. Por ejemplo, las vasculitis, si yo sé vasculitis, que es una inflamación de los vasos sanguíneos, en este caso de los vasos sanguíneos de pequeño calibre, como es el capilar glomerular, entonces voy a provocar, por ejemplo, en esos pacientes hematuria, y lo vamos a comentar. Cuando hagamos hematuria y síndrome nefrítico, tienen que saber etiologías de por qué se provoca una hematuria, por qué hay una proteinuria, cuál es la primera etiología de un síndrome nefrótico, etcétera, y ahí ya van a estar tocando estos temas, pero tienen que saber la parte de la hendidura. Entonces, por ejemplo, en estas vasculitis, al ocurrir una inflamación en los vasos sanguíneos tan pequeños, genera hematuria en estos pacientes. Entonces es importante saber mi hendidura glomerular. ¿Qué más? Por ejemplo, en la membrana proliferativa, que también hay un engrosamiento en la membrana basal, en lo que es la unión de las proteínas, ahí es importante. Entonces tienen que saber sí o sí, igual en la nefropatía diabética, sin irnos muy lejos, ¿qué cosa hay? Pérdida de proteínas. ¿Por qué? Porque hay mutaciones. Mi podocito ya no tiene esas fenestraciones, se muta, se pela. El podocito tú lo ves en la microscopía electrónica y en la microscopía óptica y no tiene esos pedicelos, están mutados, están abolidos. Entonces las proteínas salen y mi paciente presenta proteínas en gran cantidad. Tenemos, por ejemplo, en las glomerulopatías membranosas hasta 11, 12 gramos, en nefropatías diabéticas tenemos con 5 gramos, es bastante cantidad. Mi paciente, tanta cantidad de proteínas pierde en la orina, que mi paciente entra con hipoalbuminemia y entra en anasarca. Entonces es importante saber la fisiopatología, y lamentablemente en nefrología es mucho memoria, es mucho la memoria. Al menos el siguiente que van a tocar medicina interna es bastante memoria las clasificaciones, y es importante que sepan la barrera, y el doctor no les da, ya no les da ese tema. ¿Qué más? Algo más que nos estemos olvidando, alguna duda que tengan para la clase. La siguiente voy a terminar fisiología, un poco más amplio de fisiología, y vamos a tocar pruebas de diagnóstico. Específicamente voy a tocar un poco más de eco. Tienen que saber, llevándose lo que es eco, voy a poner algunos ejemplos y les voy a hacer participar. Lo mismo va a ser en sodio, en potasio. En algunos vamos a traer incluso para sodio. Voy a hacer una clase extra para que sepan bien manejar sodio, porque igual lo van a tocar el siguiente semestre. Pero no pasan sin saber lo que es ácido base. Eso sí, no pasan de semestre si no saben ácido base. Entonces, vamos a hacer una clase extra para lo que es trastornos de sodio, potasio y ácido base, con algunos ejercicios para que lo hagan acá. Algunos con un pequeño quiz, algo así, para que sepan manejar, porque el doctor netamente, o la doctora Castañeda les va a dar la teoría y de frente al examen. Creo que es una clase nada más que les toca. Ya, ¿alguna duda más que tengan? ¿Algo más delegado? Nada más. Ya, pensaba por otra parte hacerles exponer, porque creo que el doctor Javier les está haciendo exponer. Pero, para serles sincera, sus temas son muy pocos. Solamente es hematuria. Bueno, el que va a venir va a ser laboratorio, o sea, pruebas de diagnóstico. Después viene hematuria, proteinuria, nefrótico, nefrítico. Creo que por ahí ya van dando el examen. Y después viene medio interno y RC e IRA. Entonces es bien corto. Yo les puedo dar, pero son muchos, son 37. ¿A cuánto vamos a repartir? ¿A 8? Va a ser mucho. Y son temas muy cortitos. Me tocaría, por ejemplo, como el semestre que viene, glomerulopatías, que sí es amplio, ahí yo creo que sí, pues en focal segmental es solo una clase y nos queda corto. Entonces, membranos es corto una clase. En cambio, pero para exponer, no sé, yo lo veo un poco complicado. Mejor que lo dé y tomamos quiz, algunas cosas más. Y además, cuando exponen, lamentablemente, ya saben los que han pasado práctica, un poquito van a dar de sus exposiciones y si no las hacen bien, no sé, para su examen también va a ser un poco complicado. Entonces, eso creo que mejor damos nosotros la clase. ¿Alguna duda más, chicos? Ya. Y bueno, lo de la asistencia, ¿no? Que no se olviden, temprano vienen porque después cuando yo ya